Hey, ¿qué pasa, chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que si tienes una página web creada con WordPress, puede ser que estés cometiendo un gran error en un tema y es en el envío de los correos electrónicos que genera tu propio WordPress y que se lo manda a tus clientes o directamente todas las notificaciones de esto de cambiar de contraseña y todo eso. Pues si quieres saber cómo arreglarlo, sigue en este vídeo. ¡Vamos allá! Bien, como he dicho en la intro, lo que vamos a hacer va a ser que vamos a instalar un sistema para que desde nuestra página web salgan los correos electrónicos directamente desde una cuenta SMTP o una cuenta nuestra de correo electrónico, para que así los clientes, cuando se haga un pedido, por ejemplo, les va a llegar pues con un correo tipo pedidos@miguelmar.com, por ejemplo, o sea, directamente que llegue con un correo verificado de tu propia cuenta o de tu propia marca. ¿Por qué? Porque los correos y todas las notificaciones que manda WordPress las realiza de una forma interna con una extensión que es de WordPress. Y puede ser que en muchos lugares o en muchos buzones de entrada vaya a caer directamente en el spam. Bueno, dicho esto, voy a ir un poquito al grano porque si no se hace muy pesado el vídeo y lo que vamos a hacer va a ser instalar un plugin ahora mismo. También deciros que necesitáis tener una cuenta de correo vuestra. Y además recomiendo que hagáis una cuenta de correo que no se utilice para ninguna otra cosa. Por ejemplo, pues si yo tengo mi dominio miguelmar.com, pues puedo crear un correo que se llame hola@miguelmar.com o no reply, que se suele hacer en muchas empresas cuando os llegan correos para que la gente no conteste a esos correos. Bueno, dicho todo esto, vamos directamente aquí a la izquierda a plugins y añadir nuevo. Aquí en el buscador vamos a escribir post SMTP. Aquí le tenemos y tiene que estar firmado por también post SMTP. Tiene más de 400.000 instalaciones y casi 5 estrellas, por lo cual es este. Le vamos a dar al botón de aquí para instalar y ahora le vamos a dar a activar. Y vemos que a la izquierda nos sale directamente ya un botón que es post SMTP. Y ahora vamos a seguir al asistente paso a paso. Y mientras lo configuro, pues antes de continuar, déjame que te hable del sponsor de este vídeo, y es que no es ni más ni menos que Casefan.com, nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office, ya sea para Mac o para Windows, o incluso licencias de Windows, Windows 10, Windows 11, a unos precios de risa. Como por ejemplo, no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office, porque puedes compartirlos con tus amigos, comprar un pack de estos y tener 2 licencias o 3 licencias. Yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo el descuento, con un cupón de descuento que es MMV62 para los enlaces que tienes abajo en la descripción. Así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos. Pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento, lo tenéis en la descripción del vídeo. No lo perdáis, que realmente merece la pena. Y dar las gracias a Casefan.com por patrocinar este vídeo. Y ahora vamos a seguir. Bien, si hemos saltado lo que es el paso del asistente, no te preocupes porque aquí abajo en el botón del plugin, en post SMTP, ya tenemos lo que es el escritorio de la herramienta. Bien, lo que vamos a hacer es que aquí podemos volver a arrancar el asistente para que nos vaya preguntando paso a paso cómo es nuestro correo y todo eso, o directamente ir a todos los ajustes, que pinchamos aquí y vamos a ver todos los ajustes. Como vemos en los ajustes tenemos un montón de pestañas. En la primera pestaña aquí se nos ha configurado este sistema SMTP porque realmente yo lo que tengo es un correo corporativo que he creado directamente en mi servidor. Entonces aquí al crearlos te da una serie de datos que son los que tienes que poner aquí, como el host que tenéis que poner aquí en esta casilla. Y como no, tenemos también aquí el correo electrónico y la contraseña. Una vez guardamos los datos ya podemos seguir a la siguiente pestaña. Y en este punto te animo a que sigas viendo el resto de pestañas porque yo no he tocado nada, pero si necesitas en especial que el correo electrónico te llegue a ti también otra copia y demás, bueno, pues se pueden configurar una serie de cosas aquí que pueden ser interesantes para tu caso. En el mío directamente yo lo que quiero es que solamente salgan los correos electrónicos directamente desde aquí, por lo cual no toco nada de esto. Me voy a volver al escritorio, que es el dashboard. Bien, ahora para saber si funciona o no funciona, le vamos a dar aquí, pinchando en esta opción, y aquí escribimos el mail donde queremos recibir el correo de prueba, le damos a continuar.
Y aquí ya nos dice que se ha mandado correctamente. Bueno, pues vamos a nuestro buzón de entrada de correo. Y ya vemos que nos ha llegado este correo electrónico para decirnos que el sistema está funcionando. Por lo cual ya hay salida directa desde nuestra web hasta el correo electrónico pasando por nuestro servidor. Por lo cual es fantástico. Vamos a ver alguna característica más sobre esto. Vale, otra característica interesante es que aquí en el escritorio tenemos esta opción de aquí. Esto es para importar o exportar una cuenta que ya tengamos. Ahora mismo tenemos lo que es configurada perfectamente y ya funcionando y enviando correos a lo que es este sistema. Bien, pues también como backup podríamos guardar o exportar todo lo que tenemos copiando todo este texto de aquí, que si lo marcamos y lo copiamos todo, lo podemos copiar y luego irnos a otra web, donde en otra web que hayamos instalado el mismo programa le vamos a dar al mismo botón, pero en este caso lo que vamos a hacer va a ser importarlo desde aquí en vez de exportarlo, por lo cual vamos a poder tener toda la configuración completa que teníamos en este plugin en la web A en una web B, como por ejemplo yo que tengo la zona premium, y también me viene muy bien que a todos mis alumnos les llegue el correo directamente desde un correo profesional en vez de ser de un correo de WordPress, ¿vale? Entonces, como veis, esta función también es muy interesante, importar y exportar. Podemos volver al menú principal, lo que es el escritorio, y seguimos con alguna cosita súper chula. Una cosa interesante que tenemos aquí es también que esto guarda un registro. Aquí podemos ver pues una serie de datos importantes, pero lo que más interesa es ver que aquí está todo en verde porque se han mandado correctamente todos los mensajes que el sistema ha querido mandar por correo. Volviendo al escritorio. Y para terminar deciros que bueno, que aquí hay una serie de extensiones o de versión premium que si este programa pues en realidad necesitáis sacarle un poquito más de jugo, pues aquí tenéis más. Yo en este caso ya os digo que a mí me funciona perfectamente, solo he instalado el plugin y lo hemos configurado a base del asistente, como hemos visto antes que os lo he saltado para que no vierais los datos, pero realmente una vez está todo configurado y hacéis la prueba y funciona, con esto ya tenéis funcionando todo este sistema tan estupendo y gratuito para tener los correos electrónicos saliendo directamente desde vuestro servidor, desde la web. Así que nada, si os ha gustado esto, compartirlo con los amigos, es súper importante que lo instaléis, es un plugin de los básicos que hay que instalar en todo sistema WordPress. Pero ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante, no te lo pierdas, amigo. Hasta luego.